proporcional, Chile está muy mal. Tenemos países donde bordea el 40% de participación efectiva. Para allá queremos avanzar. Y además queremos plantear hoy día Chile a la vanguardia de la participación política. Ese es nuestro desafío. Y eso es a lo que más le temen también algunos sectores que han reaccionado de forma conservadora a esto. ¿Por qué? Porque más allá de establecer la paridad en las candidaturas, en la papeleta, lo que queremos es la asignación de escaños de forma representativa y paritaria. Y es ahí donde saltan todas. Hay un mito número 2. Tú quieres asignar escaños, hombres y mujeres, así más o menos al 50-50. Sí, más o menos al 50-50. Eso es tergiversar el voto. No, estás metiendo la mano en la urna. ¿Qué va a pasar con el electorado que va a votar tan esperanzado y tú le manejas su voto? Lo corrompes. Estás distorsionando la elección. Discurso pronunciado por senadora Ena von Baer en el Congreso hace un par de semanas. Perfecto, senadora. Yo creo que usted o no sabe cómo funciona realmente el sistema electoral en Chile, o deliberadamente sabe, pero quiere hacerle creer a todo el mundo que funciona de otra manera. Porque veamos las redes sociales. Oye, es súper injusto eso de la paridad, porque un ciudadano, un voto. Aquí lo que ustedes están haciendo es distorsionar el voto. Así, en Chile no se elige así a los representantes políticos. Eso no es verdad. En Chile tenemos un sistema que se llama Sistema de Elección Proporcional DEON. El sistema de elección proporcional es una repartición porcentual que el sistema DEON reparte además en este caso en Chile, por pactos grandes y subpactos, una cifra repartidora que se asume a los porcentajes de la elección y luego de ahí va asignando los escaños. Por eso es que, por ejemplo, en algunos distritos tenemos diputados y diputadas electos con el 1% de los votos. Menos del 2% de los votos y aumenta mucho más la cantidad de votos. Y uno dice, ¿no será eso realmente la distorsión del voto? O sea, porque había alguien que tuvo 5% o 7%, pero no salió electo y salió el del 1%. ¿Qué pasó ahí? Así funciona el sistema electoral en Chile. Y la idea de los escaños que les produce tanto miedo es algo que ya se usa en Chile también. Nosotros tenemos escaños por factor geográfico. Y decimos, por ejemplo, en el distrito 10, se van a escoger 8 representantes. Ni uno más y ni uno menos. Por lo tanto, entra el que tuvo un voto, si es que, porque hay que asignar los 8 espacios. Ah, bueno, y todos tuvieron 100.000 cada uno y uno tuvo 1. ¿Es el octavo? Perfecto, entra. Chile ya tiene muchas reglas para distribuir los escaños, muchísimas. Nosotros solo queremos poner un factor más. Y es solo para esta elección, además. Tienen mucho miedo a la idea de una constituyente paritaria. Y no solo tiene que ver con la idea también como de la disputa del poder y de la autoridad patriarcal, sino que, evidentemente, porque esto abre la posibilidad a que ingresen también nuevas voces, nuevas ideas, personas que no están, por ejemplo, metidas en la política tradicional, personas que representan a las organizaciones sociales, personas de la diversidad sexual. ¡Qué miedo! Personas en situación de discapacidad que hoy día representan el 20% de la población y por el estallido social y la represión de carabineros y militares y policías van en aumento. Las personas en situación de discapacidad van en aumento. Y esa cifra hoy día está completamente desconocida. Entonces, ¿qué pasó? Le dijimos todo esto a los diputadas y diputados y se votó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que presenta la paridad en las listas, es decir, 50% mujeres y hombres en la lista de las candidaturas, y que además dice, si usted no presenta una lista compuesta de esta manera y todas además encabezadas por mujeres, su lista se tendrá por no presentada, que es la máxima sanción que le puedes poner ahí en partido político. Da lo mismo, porque si le pones una multa, partidos con mucho dinero, ni ahí.
Pero si tú tienes una lista por no presentada, se le caen los hombres también. Eso para la entrada de la votación. Y luego la asignación paritaria por escaños. ¿Qué significa esto? Que los distritos pares, 50 y 50. Y en los distritos impares, la cifra es no superar más del 60%. Entonces, por ejemplo, los distritos de 3, 2, pero no pueden ser los 3 del mismo sexo, y 5, así, 3, y en el distrito de 7, 4 máximo. Eso pasa con los impares, no se pudo cambiar a que fueran todos los distritos pares porque en el Congreso tampoco habían voluntades para hacer un redistritaje de ese nivel. Pero con lo que teníamos igual avanzamos muchísimo. Ese proyecto de ley se votó con 144 votos a favor. ¿Saben cuánta gente hay en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos parlamentarios hay? 155. Y eso tuvo 144 votos a favor, 1 en contra. Después vamos a hablar de esos votos en contra. 144 votos a favor es la abrumadora mayoría. Significa que esto ni siquiera es una propuesta mayoritariamente de la oposición, nada. Se comió a todo el sector conservador, se comió al sector oficialista y que fue abrumadoramente apoyado, excepto por la derecha ultraconservadora, todo el resto se sumó. Y se fue al Senado, donde se perdió por un voto. 2 senadores habían propuesto, habían dicho públicamente por televisión que iban a votar por la paridad y el día de la votación se abstuvieron. Si uno de ellos hubiese cumplido su palabra, hoy día no estaríamos en comisión mixta ni tuviésemos que además extender esto con la incertidumbre de saber si esto realmente va a ser representativo o no, porque ojo, nuevamente, la paridad incluye todos estos otros sectores. Entonces, en la lucha de las mujeres está arrastrando otras luchas que si bien no contempla el 52% de la población, sí son muy representativas de Chile. Ahora, para la comisión mixta que debe votarse en marzo, es muy complejo el escenario. Hay muchas propuestas para bajar la paridad, para quitar la idea de la asignación de escaños y poner solo una paridad en la papeleta. O sea, en la lista de las candidaturas. Si las mujeres necesitamos esa representación, hay que avanzar a una paridad efectiva. Y Chile hoy día tiene la oportunidad de ser el primer país del mundo que pueda lograr un porcentaje cercano al 50%. Islandia es el que más se acerca con un 40% en su constituyente. Y luego Ecuador tiene un 35% de participación de mujeres en su constituyente. Esos son los ejemplos históricos más recientes que tenemos de participación alta de mujeres. Hoy día Chile podría ser el mejor. Y es una oportunidad. Y cuando pensamos también en esta paridad, ¿por qué la queremos? Más allá de nuestra representación lógica en una asamblea constituyente que va a cambiar las reglas del juego, donde todas y todos deberíamos estar. Porque también tenemos cosas que decir. Porque también sabemos que la Constitución, como está configurada actualmente y como ha sido configurada anteriormente, no nos sirve. Y de hecho, no solo produce un problema respecto de los derechos de la mayoría de la población, sino que incluso la falta de algunos derechos genera mayor discriminación en las mujeres. Y sus efectos, por eso yo les decía, leyes que derechamente discriminan a las mujeres, como la sociedad conyugal, o leyes que producen efectos negativos. ¿Qué pasa en Chile cuando faltan los derechos sociales? El segmento de las mujeres, el segmento poblacional del 52%, pues las cifras oficiales chilenas nos muestran que no solo es el segmento más vulnerable ante la violencia y la desigualdad, sino que es el más empobrecido. Entonces, cuando pensamos en tener derechos sociales, estamos pensando en la mayoría de los chilenos, sí, pero también estamos pensando que las mujeres, en su gran mayoría, son quienes más los requieren. Piensen en este Estado subsidiario que no contempla un derecho a la salud. Ustedes saben que el derecho a la salud es escoger entre el sistema público o privado. Eso es lo que está garantizado en la Constitución. ¿Qué pasa cuando uno se enferma? Uno va al hospital, le dan un remedio y se mejora, ¿cierto? En el mejor de los casos. Se va para la casa. Hay personas que se enferman y no se mejoran. Y no pueden irse para estar en el hospital para siempre, obvio, porque el sistema público de salud requiere que además haya alta rotación de pacientes,
sino que además esas personas no van a tener atención del Estado especialmente. Y cuando se van para su casa, sí van a requerir que alguien los esté cuidando permanentemente. Y no solo estoy hablando de niños que puedan estar enfermos, sino que también personas mayores, adultos mayores, personas que tienen alguna neurodiversidad, que las ponen en una situación de dependencia, personas que dependen de máquinas para vivir. Hay un montón de situaciones de cuidados permanentes. Y cuando el Estado es subsidiario y no garantiza el derecho a la salud, toda la carga de cuidar a esas personas recae en las familias. Eso significa que una familia que aborda una situación de cuidado permanente se empobrece, porque tiene que costearlo todo. Y cuando se empobrece también, pensemos que es porque hay que tomar una decisión. ¿Quién va a quedarse en la casa cuidando a esa persona? Y lo más probable es que en un país desigual como Chile, la brecha salarial nos muestra que los hombres ganan más, por lo tanto la decisión más lógica es: hombre, tú, en el caso de las familias heterosexuales, hombre, tú anda y trabaja y yo me quedo en la casa. Mujeres que renuncian al mercado laboral, mujeres que pudiendo acceder al mercado laboral no lo hacen, estando en edad para trabajar también. Mujeres que se empobrecen absolutamente si es que antes trabajaban y tenían su propio ingreso. Entonces, se empobreció la familia de forma relativa, un ingreso menos, se empobrecen las mujeres de forma absoluta. Y esas mujeres no solo se empobrecen, sino que además al quedarse todo el tiempo cuidando a esas personas, van desarrollando patologías de salud mental como la depresión, que es muy común en estas mujeres cuidadoras, y son miles de casos en Chile. Miles de casos. Mujeres que pierden sus redes familiares, mujeres que pierden sus redes de amistades, mujeres que se aíslan, que se quedan solas con la carga emocional de cuidar a una persona que además, ojo, se puede morir. Una carga emocional tremenda, además del trabajo que requiere, que nadie reconoce y que además nadie te paga. O sea, porque no hay derecho a la salud y porque tenemos un Estado subsidiario, creamos una bola de nieve gigantesca que al final terminó perjudicando mucho más a las mujeres. A la mayoría de las mujeres, que además ahora están mucho más empobrecidas. El problema de los derechos sociales tiene rostro de mujer. La mayoría de los derechos que nosotros pedimos en la Constitución significan mejorar la calidad de vida de todas las personas, pero en particular sabemos quiénes viven la exclusión y quién vive la discriminación real, en carne propia. Pero también tenemos que pensar que una nueva Constitución no solo tiene que reconocer estos derechos sociales, sino que ahora salir del androcentrismo, dejar de pensar al hombre como el único sujeto de derechos y reconocer las diferencias subjetivas, por lo tanto las mujeres hoy día sujetas de derechos. Significa tener derechos propios también. Reconocimiento de derechos específicos para las mujeres, para la diversidad sexual, para los pueblos originarios. Pensemos también cómo en los pueblos originarios el rol que cumplen las mujeres en traspasar la tradición, la cultura, el conocimiento para, por ejemplo, el tratamiento de las semillas, que es algo con lo cual las transnacionales están constantemente persiguiendo en Chile. Cómo quedarse, cómo patentar esos derechos para quitárselos a las mujeres que tienen conocimientos ancestrales, como son las mujeres indígenas en el sur y en el norte. Pensemos, por ejemplo, que necesitamos también hoy día, si no tenemos derecho específico en la Constitución, bueno, ¿dónde están los derechos de las mujeres si no están en la Constitución? ¿En alguna parte existen? ¿Alguien quiere decir derechos humanos? En las convenciones internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir a un tribunal y decir, ¿sabe qué? Cuando a mí me están pagando menos, por ningún motivo, y le pagan mucho más al tipo que está al lado mío, que además tiene menos credenciales que yo y trabaja al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Bueno, en Chile hay una ley de equidad salarial, pero vamos a obviarla porque no sirve para nada. Desde el año 2009, además. Demasiado tiempo, sin que más de 10 años. No sirve para nada. Entonces, bueno, voy a ir. La igualdad ante la ley, puedo decir, la Constitución. Un poco débil el argumento. Pero la equidad salarial es un derecho que está reconocido en las convenciones internacionales de derechos humanos del trabajo y de la mujer. Entonces, voy a ir al tribunal y voy a alegar esos derechos porque Chile los ratificó. Y el tribunal le va a decir, no.
sí, usted puede aplicar estos convenios, pero tiene que ir supeditado a una acción específica, dónde está el derecho en Chile, cómo se baja, etcétera. Algunas cortes avanzarán en esa materia, otras cortes van a ser completamente reacias a hacerlo. Tampoco lo vemos aplicado muy bien en el Ejecutivo. ¿Dónde están las políticas públicas que apuntan a resolver la desigualdad de las mujeres? Claramente el Ministerio de las Mujeres está tan ausente que el día 3 de marzo la ministra va a ser interpelada en el Congreso. Su ausencia es brutal. Es el abandono completo de las mujeres en Chile. Y lo van a ver, ustedes lo pueden ver por televisión, seguir esta interpelación con todos los argumentos que entre todas las organizaciones feministas hemos construido para decir, ministra, como encarne su mandato. Necesitamos al Estado. Lo necesitamos. Porque a las mujeres las matan, las mujeres se empobrecen, las mujeres sufren discriminación. ¿Y usted dónde está? No nos sirven los tratados internacionales de derechos humanos si no resolvemos dentro de la Constitución cómo se van a hacer parte de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día es una discusión hermosa entre los abogados constitucionalistas y los abogados de derechos humanos. ¿Son o no son parte? Que el artículo 5... No nos sirve esa discusión. Nos sirve poder ejercer los derechos. Necesitamos garantías, necesitamos acciones judiciales. Hoy día el recurso de protección no protege todos los derechos constitucionales. Están todos los derechos en el artículo 19, no están los de las mujeres, pero los que están, ni siquiera todos están protegidos. Yo no puedo ir por el derecho a la educación, a mi educación, a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección. No puedo. Pero sí puede el sostenedor de un colegio por la libertad de enseñanza. El enfoque de la libertad económica es mucho más fuerte que incluso el de la libertad individual. El de la libertad económica es mucho más fuerte que el derecho social. Esta Constitución está sobreideologizada en términos mercantiles y en términos de conservadurismo. Un tipo de familia, ciertos derechos sí, ciertos derechos no. Las mujeres aparecen una sola vez en el texto constitucional, con una reforma que se hizo el año 99 para decir hombres y mujeres son iguales ante la ley y... ¿No? No pueden abortar. ¿Cómo? No pueden abortar. Claro, previsión explícita. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. La única vez que la palabra mujer aparece en la Constitución. El año 99, por una gran reforma que dice, avanzamos por la igualdad jurídica de las mujeres. Ahora sí. Año 99. Perfecto. Ahí quedó el texto. Se ve súper bien. Año 99. Han pasado 20 años. Y todavía existe la sociedad conyugal administrada exclusivamente por el marido. Y eso significa que las mujeres que se casan en sociedad conyugal, que en los matrimonios en Chile son la mayoría, mis cosas y las nuestras las administra un hombre que además del Código Civil hará a las veces de dueño. Podrá disponer de mis bienes. Significa que si yo junto mi plata y me compro un departamento y digo, lo voy a arrendar para tener un ingreso extra, porque justo me tuve que quedar cuidando a alguien que se enfermó de mi familia y por aquí no puedo trabajar, pero aquí tengo un ingreso. Para poder poner ese bien en arriendo, tengo que pedir la autorización a mi marido si estoy casada en sociedad conyugal. Autorización. Eso existe en Chile. El otro día una señora en el cabildo de Quinta Normal me decía, yo quise abrirle una libreta de ahorros a mi hija. Y fui al banco, yo casada en sociedad conyugal por supuesto, fui al banco y le dije a la señorita, mire, quiero abrir esta libreta porque tengo plata y se la quiero poner a mi hija. Ya, muy bien, ábrala, pero usted no puede disponer de esa plata. Y dice, no, yo supongo que mi hija podrá. No, su hija cuando tenga 18 años, pero mientras tanto su marido. Y ella dice, estoy separada de mi marido. Pero no importa, ¿está casada? Sí, sigo casada. Su marido puede disponer de los ahorros de su hija que usted pone. Y esa situación tan absurda que a ella le choqueó mucho, terminó a ella convenciéndola de que era mejor poner el ahorro abajo del colchón que en el banco. Por estar casada en sociedad conyugal. O sea, eso es Chile, año 2020. Chile tiene que cambiar. Y aquí yo supongo que todos estamos convencidos de eso. Pero necesitamos avanzar con las mujeres, necesitamos avanzar con las diversidades sexuales, necesitamos avanzar con los pueblos originarios, necesitamos avanzar con Chile, porque quienes han avanzado o retrocedido en los últimos años han sido siempre unos pocos para unos pocos.
y tienen mucho miedo, le tienen miedo a la paridad, si es verdad. Yo no sé si es que algunos quizás le deben tener mucho miedo a las mujeres, otros quizás no, algunos quizás serán misóginos, otros simplemente no entienden qué está pasando. Hay que convencerlos hoy día con las ideas de que es importante que las mujeres estemos ahí, no solo por una cuestión numérica, porque ya numérica les estamos cediendo incluso. Si yo pido 50% y estamos cercanos al 52%, ya les regalamos ese 2%. No se preocupen, chiquillos. Pero en esta participación política, nosotras venimos con un discurso de fondo. Porque no queremos participar porque sí. Porque sabemos que hay que apuntar a cambios, transformaciones sociales que tienen que ir aparejadas de transformaciones legales, porque si no, no se van a poder materializar. Y necesitamos salir de la idea de que la Constitución, solo diciendo hombres y mujeres son iguales ante la ley, se acabó el problema, porque eso no es verdad. Porque hoy día también hay que pensar la Constitución como un todo y apuntar precisamente dónde está la maquinaria de la Constitución, dónde están las instituciones, dónde está el Estado, dónde está el poder. Porque si no avanzamos y no pedimos como ciudadanas y ciudadanos el poder, si no lo ejercemos, las cosas tampoco van a cambiar. Por eso hay que redistribuir el poder y dejar de pensar, dejar atrás una Constitución que se hizo en dictadura con una lógica de dictadura, tremendamente jerárquica, hiperpresidencialista, con un techo ideológico hiperneoliberal, pero además con esta idea de que la participación ciudadana es cada vez que hay una elección. Y tratar de entender que hoy día, si estamos en las calles, si estamos en los cabildos, si estamos en la plaza un día sábado en la mañana, es porque nos interesa el futuro de Chile, nos interesa ser parte de la transformación. Y eso es una participación política que se nos ha negado históricamente en Chile. Y tiene que ingresar a la Constitución. Democratizar las instituciones significa también poner paridad. No puede ser que en Chile existan organismos colegiados que ejerzan el poder que sean 90% masculinos o 100% masculinos. ¿A quién representa ese espacio? Porque además, ¿cuáles son los hombres que están ahí? Tampoco es como que la mitad son homosexuales y la otra mitad están en situación de discapacidad. No es verdad. O la otra mitad es clase media. Tampoco es verdad. Entonces, hay una lógica detrás de eso. Y esa lógica hay que revertirla. Para eso hay que cambiar la Constitución. Y ahí nosotras tenemos que entrar. Con fuerza, con un discurso claro y con medidas claras. Y hoy día no hay que confundirse. Sí tenemos un programa, las feministas tenemos un programa político y lo hemos dicho. Llamamos a una huelga general para el día 9 de marzo. El día 8 marchamos unidas, marchamos con fuerza, pero porque queremos avanzar. No estamos ahí reclamando por nada. Y nuestras propuestas se van a materializar en esta Constitución que por fin sea un espacio de todas, todos y todas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esas súper presentaciones, lo tengo como adjetivo, porque verdaderamente entre el panorama histórico que nos entregó Ana María y el panorama legal, jurídico que tú nos has mostrado, creo que nadie puede quedar con muchas dudas de lo importante que es la lucha por los derechos de la mujer. Y yo quería nada más agregar un par de pensamientos. Por supuesto tuve muchas cosas que quería decir, pero vamos a pasar a abrirla al público. Pero como moderadora nada más quería agregar dos cosas, ¿no? Primero, que los derechos para la mujer también, aunque no parezca, van a redundar en ganancias para los hombres. Uno de los espacios, por ejemplo, más importantes es el espacio doméstico, el espacio privado, que siempre ha sido de las mujeres y que muchos padres se pierden de la cercanía, de la intimidad afectiva con los hijos por estar dedicados al mundo de la labor de la cual son excluidas las mujeres. Entonces hay un proceso ahí que no nos beneficia a nosotras se nos ha cooptado para el espacio doméstico y se le ha quitado a los hombres, siendo que muchos hombres pueden ganar de ese espacio doméstico. Y un poco sobre la misma línea también quería decir, y creo que es bien importante, que también la cuestión de la diferencia, que no es hombre-mujer. Culturalmente también están las diferencias entre lo que es lo femenino y lo masculino, y nos encontramos con muchas mujeres
que piensan como hombres y no nos sirven para nada, que es el caso de la ministra de la cual tú estás hablando, o la senadora, de la ministra Cubillas, de varias mujeres también que hemos tenido. La Thatcher fue un ejemplo muy criticado en el sentido de decir, no pensemos que porque es mujer va a actuar en defensa de los derechos de las mujeres, porque ella piensa como un hombre. Entonces hay que tener esa claridad también de no caer en la trampa de que por una definición sexual hay también una conciencia de género, porque eso no es siempre el caso. Bueno, abrimos entonces a la conversación, a las preguntas, a los comentarios. Lo único que les queremos pedir, aunque yo creo que aquí nos conocemos casi todos, pero de todas maneras, si hacen preguntas y comentarios, por favor quédense para escuchar la respuesta, porque ya nos ha pasado que hemos tenido unos cuantos terroristas que nos lanzan y después se van y no quieren escuchar la respuesta porque saben que les vamos a exponer sus respuestas como falsedades. Entonces, por favor, respeto, si hacen un comentario, respeto a esperar la respuesta. Entonces, se abre a preguntas, comentarios. Y quedó todo el mundo tan anodado, quedamos todas así como, tan impresionadas. Una pregunta. Sí, Fernanda. Tienes que apretar esto para arriba y acercártelo al mentón. Yo quería saber cuánto demora después el proceso una vez pase todo de que ojalá tengamos una nueva constitución, podamos hacerla, como en cuánto tiempo más cuánto se toma para hacer una nueva constitución. Y una vez se salga todo bien, ojalá, ¿puede que los sectores que estén en contra de esto hagan algo más? ¿Puede que frenen esto y... no. ¿Quieres otra pregunta, Yani? Antes que todo quería agradecer tremendas exposiciones, son unas secas, y agradecer la presencia de dos mujeres tan poderosas como ustedes en esas posiciones de poder y siendo mujeres, que es súper importante. Quería pedirles que nos podían comentar un poquito también el rol del feminismo, no solo en poder resignificar el rol de la mujer, sino también de la diversidad sexual, que es súper importante en esta cuarta ola. ¿Agregamos alguna otra pregunta? Hola, ya. Mi nombre es Inés, llegué un poquito tarde. Bueno, cortito. Quería saber, bueno, muchas gracias, buenísimo, entendí más cosas. Me quedo con la sensación de que también tenemos que leer la Constitución. Yo no la he leído nunca. Y aparecen cuestiones como, wow, qué fuerte la discriminación y la capacidad de esa misma Constitución de hacernos mierda, de alguna manera. Pero la pregunta va por el lado de que cómo se presentan, cómo se eligen a los constituyentes, independientemente si vamos en paridad, no, etcétera. Eso. Contestamos eso y luego seguimos. Ahí sí. Ya. Voy a partir esencialmente dándole la respuesta a, espérame que no veo el nombre, Yanina. ¿Sí? Sí, dentro de lo que yo les comentaba ya, la historia del feminismo, la tercera ola va a ser esa ola en la que se va a comenzar a discutir, a reflexionar sobre cómo incorporar o cómo desde lo teórico y desde el activismo, cómo las disidencias sexuales, los feminismos lésbicos surge desde la lucha de las mujeres, va a tomar la bandera de defender también los derechos de las disidencias sexuales, los grupos LGTBQ y más, y por lo tanto desde ahí
Una de las grandes es la Judith Butler, que con la teoría queer va a empezar a plantear todo esto, y por lo tanto el rol del feminismo, dada la pregunta, es fundamental a la hora de exigir los derechos de otros grupos de la población que han sido excluidos, porque en este caso son las disidencias sexuales, pero también cuando hablamos de la abolición de la esclavitud, las mujeres tuvieron un rol fundamental ahí. Entonces, siempre que hablamos de grupos excluidos de la población, las mujeres siempre han hecho parte de esas causas, y el feminismo como tal ha sido quien ha venido a enarbolar estas banderas, incluirlas, y por lo tanto desde ahí hoy día ya no es inclusión, sino que estamos todos peleando y todas peleando por los mismos derechos. Por lo tanto sí, hay un rol fundamental ahí, y obviamente que el hecho de que el feminismo ha tomado estas banderas de lucha como propias también ha significado cuestionamientos al mismo movimiento feminista. Desde dónde nos paramos, cómo los feminismos lésbicos son menos reconocidos dentro del mismo movimiento feminista, cómo las mujeres negras también son menos reconocidas dentro de los movimientos, cómo se han sentido excluidas históricamente, que es lo que pasó en la primera y la segunda ola, y cómo en esta, a través de los feminismos decoloniales, han exigido, o se ha exigido y se ha cuestionado lo que el feminismo ha hecho en los otros siglos. Por lo tanto, sí, el rol del feminismo es fundamental ahí. Eso sobre esa pregunta. Yo quiero agregar sobre eso que hoy día hay un... La otra vez me preguntaron, hay un debate sobre algunas feministas que se autodenominan radicales, que son excluyentes de las mujeres trans. Y yo quiero hablar en contra de esas feministas en este espacio, porque creo que si bien estoy súper de acuerdo con reivindicar las funciones históricamente asumidas por las mujeres, y está bien eso, y la valorización, no significa que hoy día nos tengamos que reducir a la idea del sexo biológico, que es súper naturalista, pero además es un poco, incluso hasta pechoña, diría yo. Yo creo que a esas compañeras feministas, yo siempre les digo que no hay que excluir a las mujeres trans. La identidad de género no es una cuestión que una como elige, así como, ay, hoy día quiero ser mujer, hoy día quiero ser hombre. No es así, es una cuestión que se nace de esa forma, y se puede nacer en un cuerpo incorrecto, y eso ya lo sabemos. Y son décadas y décadas de avances que nos permiten además entender, tanto médicos como sociológicos, que nos permiten entender qué es un proceso como la identidad de género además, y por qué es importante reconocerlo, y cuál es la tasa de suicidio de esas personas cuando cumplen 12, 13 años y en el colegio los matan a bullying. Esos homicidios, que son suicidios, pero son prácticamente homicidios, la sociedad mató a esas personas. Y a las personas de las disidencias sexuales también, mujeres lesbianas, mujeres hombres, mujeres bisexuales que no se encuentran en ninguna parte y no son reconocidos. Eso es importante hoy día asumirlo como un desafío para el feminismo, sin exclusión, sin exclusión. Y respecto de, ¿se pueden seguir oponiendo las personas que se oponen a esto? Se pueden seguir oponiendo, hay varias oportunidades. Esto para si alguien acá estuviera por el rechazo. No. Las oportunidades son, primero en el plebiscito del 26, luego en la elección de los convencionales, asumiendo que va a ganar el apruebo. El apruebo, que tiene apoyo ciudadano mayoritario. El rechazo está muy bajo, es poco probable que el rechazo gane. Es muy probable que el apruebo gane. Pero ¿dónde está el truco? En que como el voto es compuesto y no se permitió hacer un voto unitario, que era como lo más lógico, ¿cierto? El voto es compuesto, las personas del rechazo llaman a votar por la comisión mixta. ¿Por qué? Porque es la comisión que tiene el 50% de la institucionalidad vigente. Diputados y diputadas, senadores y senadoras en actual ejercicio de su cargo. Y eso es súper problemático, no solo porque todo el mundo está diciendo, incluso ellos dicen, son todos corruptos, son todos vendidos, nadie los quiere, eso está totalmente deslegitimado, pero luego llaman a votar para que el 50% sean esas mismas personas. No solo es ilógico, absurdo por su propio argumento político, sino que además es peligroso, porque eso significa que va a haber un Congreso funcionando con 86 parlamentarios menos. Es mucho. Y tenemos que avanzar en un montón de cuestiones mientras tanto se redacta la Constitución. Tenemos que seguir legislando si el país no para. No va a parar. Es mentira que el país va a parar y esto va a ser un caos y nos vamos a transformar en qué sé yo. No. El país sigue funcionando, las personas seguimos trabajando y además seguimos legislando pensando en un futuro. Hay cosas que se tienen que resolver ahora, son demandas urgentes. No pueden esperar los 9 meses de la Constitución.
9 meses prorrogables por 3 meses más, luego plebiscito de salida. El plebiscito de salida tiene la opción de aprobar lo que sea que haya salido de la convención, lo que sea, o volver a la Constitución del 80. Entonces, obviamente que el escenario es pésimo, porque uno diría, bueno, si no nos gusta, hacemos un plebiscito, podemos como volver, qué sé yo, discutamos, avancemos. No, está pensado el proceso para que eso suceda. Por lo tanto, el otro día alguien me decía en otro cabildo, entonces como el adefesio que salga incluso, o la Constitución del 80. Y yo, sí. Así es como todo o nada. Porque nada es la Constitución del 80. Y bueno, es complejo y es un escenario político súper, bueno, entretenido si uno lo quiere pensar así, pero también es complicado, puede ser hasta peligroso. Por eso hay que estar, y por eso necesitamos la convención constitucional y no la mixta, para que seamos nuevas personas las que estemos ahí. Y ¿cuál era la otra pregunta? Los convencionales, si es que gana la convención constitucional, sería 155 convencionales electos directamente por la gente en la misma elección en que se vota para los alcaldes, en octubre de este año. Octubre de 2020, creo que la última semana de octubre es la elección de los concejales, alcaldes, y de hecho hasta debiese ser la de intendentes este año. Ahí estaban pensando si la aplazaban o no, porque el escenario político... Bueno, a nosotros que nos importa la Constitución. Nuestros alcaldes son importantes, sí, igual. Los intendentes no sé. Pero alcaldes, está bien, alcalde, alcaldesa, convencionales. Y ahí vas a tener la papeleta y vas a poder votar. Van a ir, supuestamente también por conglomerado, con el sistema representativo que existe hoy día, que es el DEON, ojalá modificado para la asignación de escaños. Eso significa que se van a los más votados van a ir asumiendo sus escaños en la representación que esté en la ley. Por lo tanto, tantos por distrito. Y los distritos son los mismos que los diputados. Depende del distrito. Puede ser 8, 7, 5, 3, 8 el máximo. Hay distritos pares, hay distritos de 6, de 4, así. Y lo que esperamos con la paridad es precisamente eso. En los pares, 50-50, y en los otros, no más del 60%. Así está pensado el proyecto de ley. Ese es el proyecto de ley que tiene más apoyo dentro del Parlamento. Pero hoy día el Senado está tratando de frenarlo y en la comisión mixta va a ir a proponer que se borre la asignación de escaños y se mantenga solo la candidatura, que es lo que ya existe en Chile. De hecho, Van Rieselberg estaba proponiendo que ni siquiera fuera toda la lista encabezada por mujeres, que era una medida que se había hecho como para potenciar los liderazgos femeninos en todos los partidos políticos, sino que estaba diciendo que en los distritos había que turnarse. Entonces, en un distrito tú pones en cabeza una mujer, en el otro distrito en cabeza un hombre, en el otro distrito en cabeza una mujer, así. Es decir, hoy día a propósito de la paridad hay un montón de propuestas que buscan bajar la paridad, para que no se logre ese 50-50. Que ojo, no va a ser 50-50 tampoco, porque por el distritaje que tenemos va a ser 40 y tanto. Esperamos, sabemos. ¿Cuál era la pregunta? Sí, tú te puedes presentar si vas en un partido político, tu partido te presenta. Si vas como independiente tienes que juntar firmas. Es súper difícil para los independientes, pero las firmas están por porcentaje de la última elección. Entonces tenéis que... yo le voy a mostrar. Sí, tienes que conseguir firmas. Entonces, si estás pensando en candidatearte, yo que tú empezaría como desde ya. Porque son hartas firmas las que hay que juntar, especialmente en los distritos grandes como este. Es un distrito grande que además tiene alta votación y por lo tanto requiere hartas firmas. Distritos grandes también, como el distrito 9, el distrito 10, son monstruos. Entonces hay que pensarlo así como desde ya. Y lo otro que les quería decir, como que lean la Constitución. Yo tengo una Constitución chiquitita, que es como mi Constitución de bolsillo, que la compré precisamente porque me cae en cualquier parte. Hoy día la Constitución la venden en los kioscos. La Constitución como... En la playa.
Sí, está como el Super 8, la ramita y la Constitución. Entonces traten de buscar así versiones que sean más chiquititas que puedan andar trayendo de repente entre todos ustedes. O sea, esta a mí me salió 6 lucas. Esta no es de kiosco, es de Tirando Blanche. Lo venden en la librería. Pero es bueno hacer el ejercicio de leerla. Especialmente creo yo en la parte de los derechos. Para cachar por qué reclamamos tanto por los derechos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que la Constitución dice? Eso. Perdón, un momentito. Para que recuerden que tienen que apretar el botón para arriba y acercarse a la barbilla el micrófono. Pero es que entrega lo prendido y así solo lo acerca. Hola, mi pregunta iba sobre la paridad, que tú decías que en el Senado se paró por un voto o dos, un voto. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas ahora? Dijiste que se podía presentar algo así. Y además quiero saber quiénes son los que están votando en contra. ¿Tomamos varias preguntas? Ya. Sí, me voy a ir un poco para otro lado, pero de todas las condiciones que escuché, me eché de menos la condición de la mujer migrante, ¿sí? Que es una mujer, si llega sola, sabemos que no tiene quien cuida a los niños y eso es una bola de nieve de pobreza espantosa, sumada a un montón de otros problemas, sin atención en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Si llega acompañada, habitualmente queda encerrada en la casa, nunca logra adaptarse culturalmente. Entonces me parece que y tampoco la veo en la calle como parte del colectivo del feminismo, a lo mejor está y no lo he visto, ¿no? Pero como que escucho menos de eso y me parece que Chile tiene un desafío muy importante en este momento respecto a la mujer migrante. Que generalmente termina cuidando los hijos de otras. Tenía dos preguntas. Vamos a tomar estas dos y responder y luego seguimos, por favor. ¿Aló? Ya, es muy corta. Quería saber los que votan son mayores de 18 o los que votaron la última elección. ¿Se escucha que solamente? ¿No se escucha? ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, ya, quería saber si los que votan para esta plebiscito son los mayores de 18 o solo los que alcanzaron a votar para la última elección. Que eso como que lo he escuchado mucho y... ¿Cómo los que alcanzaron en la anterior elección? Y como que ahora que si tenéis 18 ahora no podéis votar. Se cree que para mayores de 18. ¿Ahí? Sí, ya. Hola. Dos cosas. Bueno, la primera que también comparto la inquietud por las mujeres migrantes y también decir que es otra razón también para querer una nueva constitución, porque la constitución que tenemos actualmente, el migrante y desde el masculino, digamos, es considerado como el extranjero. Se les habla desde así, desde el extranjero. Y el extranjero en la época de dictadura, cuando se hizo esa constitución, el extranjero era el peligro, ¿no? Se veía como el peligro, la amenaza. Y eso también ha generado una conciencia más que tiende hacia la xenofobia, que tiende hacia un montón de discriminación hacia los migrantes, así que otra razón más para querer una nueva constitución. Mi pregunta tiene que ver con las maravillosas presentadoras, mujeres poderosas, inteligentes, increíbles, y agradezco que estén acá. Si nos pueden contar o decir brevemente sobre organizaciones feministas también que estén trabajando por la paridad para darlas a conocer, porque yo creo que es buen momento para visibilizarlas y así todos, todas y todos podemos buscarlas en Google, en Twitter, en redes sociales y seguirlas también. Eso. Me piden que recuerde que nuestro próximo cabildo va a ser sobre procesos electorales, donde alguna de estas preguntas que están formulando aquí también se van a abordar.
Bueno, entonces, sobre las mujeres migrantes o sobre los y las migrantes. Sí, es cierto, cuando hablamos de la interseccionalidad, por ejemplo, la categoría de migrante es una de las categorías que hoy día se considera, y por lo tanto desde ahí, estas distintas categorías que hoy día vemos en Chile, efectivamente hay colectivos y colectivas de mujeres migrantes y por lo tanto dentro del feminismo, de esta ola feminista chilena, están las mujeres migrantes. Y desde ahí, desde mujeres feministas migrantes y mujeres feministas migrantes negras también. Y sí, por lo tanto, el feminismo, dentro de los feminismos decoloniales, las mujeres migrantes han pasado a tomar un rol de cuestionamiento y crítica sobre cómo el movimiento feminista ha llevado y ha posicionado sus demandas en las distintas sociedades y sobre todo en la chilena. Sabemos que en Chile la población migrante mayoritaria es la peruana desde inicios de los 90 que empieza ese proceso y ya vemos que en el 2010 y en adelante van a ser otros los y las migrantes que van a comenzar a llegar y ya vemos cómo además la mujer migrante también es estereotipada y cosificada por el hecho de ser mujer. Lo vemos en las mujeres colombianas, en las mujeres venezolanas, las mujeres haitianas, que muchos de esos estereotipos están sustentados en el cuerpo de las mujeres. Y por lo tanto, desde ahí, ¿cómo se vive esa discriminación? Entonces, sí, como parte del movimiento feminista y de esas reivindicaciones y en el proceso constituyente también. Ahora, claro, sabemos que para poder votar en Chile, y si eres migrante, obviamente que tienes que tener la residencia, haber vivido 5 años, etc. Por lo tanto, sí. Pero sí, dentro desde el feminismo, entonces, la mujer migrante vive más discriminaciones que los hombres migrantes y las disidencias migrantes también. Entonces, sí, es algo que hay que recalcar y si no me acuerdo quién de las dos hacía la pregunta sobre si hay colectivos o si hay organizaciones, sí. Hay muchas hoy día, no sé si muchas, pero sí hay organizaciones que están reivindicando esto. Ya les voy a dar los nombres porque no los tengo en la memoria ahora ya. Eso, sobre este punto en concreto y sobre organizaciones, me imagino que Bárbara también lo va a decir, pero bueno, esta comunidad mujer fuerte en todo lo que tiene que ver con la paridad, están ahí en el debate parlamentario, en el Congreso, está AUFEM, está Humana, están distintas organizaciones de mujeres, otras como la Red Chilena contra la Violencia desde otros ámbitos, pero están todas las organizaciones feministas, las colectivas feministas, desde ahí posicionando las demandas de las mujeres, o la Red Chilena, la Red de Docentes, ya no me acuerdo de otras en este momento, también las voy a mirar, pero sí, hay un montón de organizaciones y de colectivas feministas en este tema, en concreto. Yo voy a responder los aspectos legales que estaban preguntando sobre el voto. El padrón del plebiscito está publicado en el CERVEL desde el miércoles 26. El 26 marca el fin para la generación de un padrón nacional. El CERVEL ya publicó quiénes pues están habilitados para votar, tanto en Chile como en el extranjero. Entonces eso hay que mirarlo en internet. ¿Quiénes pueden votar? No son solo los que votaron en la última elección, sino que los que están en el momento de la elección habilitados para votar y son los que aparecen tanto que se quisieron registrar. Si eres ciudadano chileno, está ahí en el extranjero, puedes votar inscribiéndote y ahí hay un formulario especial en el CERVEL disponible. También para los ciudadanos que tienen 17 años se pueden inscribir. Teniendo todos los otros, son ciudadanos chilenos, tienen avecindado en el país por un año, bueno, hay un montón de requisitos. Pero para el 26 ya está listo. O sea, si ustedes no se cambiaron de domicilio y votan en otra comuna, tienen que ir a esa comuna a votar. Si ustedes, no sé, pues estaban en el extranjero y volvieron a Chile y estaban inscritos allá y no se cambiaron para acá, también, o sea, o se van a ese país o pierden el voto. O sea, eso está zanjado desde el 26 de febrero, por lo tanto ya no se puede modificar. No es verdad que eran solo los que habían votado antes, sino que los que al momento de que se configura el padrón cumplen los requisitos para el sufragio que determine la ley. Y en este caso sabemos que se puede votar desde el extranjero y se puede votar aquí en Chile cumpliendo los requisitos ya de inscripción. Se puede revisar ustedes, por supuesto, pueden ver dónde están y todo. ¿Cuál era la otra pregunta sobre el...?
¿Alguien en el chat? ¿No? Sí. Ah, ¿quiénes se oponen a la paridad? Gran pregunta. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, muy pocas personas. La minoría más minoritaria que hay. O sea, ahí solo 10 personas se opusieron, una votó en contra. Y las otras se abstuvieron de votar. O no fueron ese día, porque es típico como que, ups, justo me pedí vacaciones. Y en el Senado se opuso, ahí se opusieron más, porque en la Cámara de Diputados habíamos avanzado hasta RN para adentro. Y solo la UDI se opuso. Y algunos nomás, eran muy poquitos. En el Senado, en cambio, la UDI avanzó a RN y pasó eso de que 2 senadores que son de Renovación Nacional, que son Rafael Proens y Juan Castro, que habían comprometido su voto por la paridad, que salieron en la tele. De hecho, Mónica Rincón después los mostró en redes sociales como con el video en que ellos dicen voy a votar por la paridad, y luego se abstienen, estando presentes en la votación. Por ellos 2 se cayó la paridad. Tiene nombre y apellido. Senadores que se comprometieron, yo estuve ahí y se comprometieron. Rafael Proens, P-R-O-H-N-S, y Juan Castro, claro. Distrito, no. Esos senadores son senadores que comprometieron su palabra y fallaron, nos mintieron. Estamos muy decepcionados de ellos. Y a pesar de que ellos digan ahora no, si yo siempre estuve por la paridad, pero otra paridad, no, mentira. Nos dijeron que sí, y en el momento que tenían que hacerlo, se acobardaron. Hay un truco aquí importante que hay que tener en consideración, que la voz en contra de la paridad en el Senado está encarnado en una mujer. Eso es un gran artilugio político que hoy día enarbola la derecha. Generalmente, o sea, para dar la sensación de que esto no es un debate de mujeres, sino más bien que es como la oposición y su radicalismo. Pero, y está muy mal, porque además yo les decía que comete estas torpezas como de decir cosas que no son, como que el sistema de elección en Chile es un ciudadano, un voto. Eso no es verdad, así no se eligen las personas, sino que por esto que yo les comentaba, que era la cifra repartidora. Y además tiene otros vicios, como pensar que la paridad es solo lo de la candidatura. Tampoco, eso no es verdad. O sea, hay también una gran campaña de terror en contra de la paridad que hoy día encarna a una mujer, y esa es la senadora Elena Fonbach. Esas son las personas que se oponen a la paridad. Pero en la Cámara de Diputados nos va súper bien. No, ahí sí que incluso los senadores de su propio partido no calan ahí en el debate político. Pero el problema es que la comisión mixta requiere senadores y diputados sentados en la misma mesa para definir la paridad. Por eso hoy día también seguimos haciendo campaña para que esos mismos senadores se pongan las pilas con sus propios compromisos y asuman su responsabilidad histórica en generar el espacio de representación de las mujeres. ¿No? Y en el escenario en que no salga la paridad, ¿qué se hace? O sea, realmente, vamos a un plebiscito en que no va a ser, no haya paridad. ¿Cuál es el pensamiento al respecto? Pregunta. ¿Quién levantó la mano primero? Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que quería decir antes de mi pregunta es comentar que yo soy egresada de la Universidad Central y estoy muy contenta de ver a Ana María. Cuando yo estudiaba ahí, participando en centros de alumnos y en federación, siempre se solicitó tener alguna instancia respecto del género y del feminismo y nos fue negado absolutamente. Fuimos tratadas como traidoras muchas veces, a pesar de ser una universidad bastante progresista dentro de todo, para ver que a veces la oposición también está dentro de todo espacios más progresistas. Salí hace harto tiempo así de la universidad. Pero me alegra mucho ver que existe ahora esta instancia. Mi consulta es respecto de los mitos con los que se rechaza el tema de la paridad. Escuché hace aproximadamente una semana una entrevista de la historiadora Lucía Santa Cruz y usó un argumento que considero yo que es el más común, el más ordinario, pero el que más he escuchado, que es que las mujeres tenemos las habilidades, que no necesitamos que el Estado nos ayude,
que esto de la paridad, incluso también lo escuché con el tema de las cuotas, de la ley de cuotas, es como tratarnos como incapaces. Es verdad que es bastante burdo, pero me gustaría que ustedes nos pudieran decir respecto a ese mito y a eso que se usa tan comúnmente, cómo podríamos contestar de una muy buena manera. Hola. Yo quería volver un poco atrás en la teoría que hablaba Ana María sobre el feminismo liberal y el feminismo más radical, cuando quería profundizar un poco en cuáles son los aspectos, principios, elementos que plantea el feminismo radical que no son compatibles con el capitalismo o el neoliberalismo. ¿Qué hacemos si perdemos la paridad? Mira, es un escenario que yo he intentado mirar, pero estoy, como tengo una negación, no me pongo en ese escenario, no puede ser que construyamos una constitución sin paridad. No, hoy día la lógica de la representación en Chile está tan cuestionada que si no avanzamos una nueva forma de representarnos, especialmente para darnos las reglas propias de cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante, especialmente en el aspecto jurídico y con todo lo que hay pendiente y toda la desigualdad y las discriminaciones, ¿cómo no va a haber paridad? No, yo creo que ese es un escenario, yo lo veo muy poco probable. Sí creo que algo puede pasar, por ejemplo, con una semi-paridad, como que traten de bajarnos la designación de escaños. Puede ser, porque eso es lo que más les molesta, y eso es lo que la senadora von Baer dice, meter la mano en la urna. Ese meter la mano en la urna, que es falso, pero que suena y pega, está bueno como eslogan. Claro, ¿cómo podemos avanzar a una semiparidad? Sí, podemos replicar la lógica de la ley de cuotas y vamos a ver en las listas, en las candidaturas, etcétera. Igual debiese producir un efecto de aumento de la representación. Sin embargo, no es el que queremos, no es el ideal, no es el justo, no es el equitativo, no es el que numéricamente corresponde, de todas maneras. Por lo tanto, yo creo que no hay escenario de como sin por lo menos tener una ley de cuotas, no es poco probable, no va a haber una elección así porque ya nuestras elecciones lo contemplan. La respuesta a la paridad, yo creo que pasa un poco, o sea, yo entiendo eso, mujeres empoderadas, especialmente en un discurso, cuando hay un feminismo también que apunta mucho al empoderamiento de las mujeres, a no, por ejemplo, no sé, por los discursos del Ministerio de la Mujer, que es como, no lo dejes pasar, tú tienes que denunciar, que también hay una falsa representación de qué significa empoderarse y cuáles son realmente las posibilidades reales de que eso suceda, especialmente en contextos de violencia. No le puedes pedir a una mujer que está en un círculo de violencia constante que llegue y denuncie y le ponga freno si eso significa que se va a caer en la calle o que el tipo va a volver y en una venganza la puede matar. O sea, hay que pensar muy bien eso. Yo creo que cuando la historiadora Santa Cruz dice ese tipo de cosas, también está obviando una realidad. Y, por lo tanto, es súper irresponsable. Lo otro es que es obvio que las mujeres somos capaces. O sea, no me está diciendo nada nuevo. Las mujeres somos capaces, somos bacanas, somos poderosas, tenemos discursos, somos inteligentes. Podemos tener todo, por supuesto podemos tener todo en abstracto, si uno lo piensa, podríamos tener todo el poder. Pero en abstracto, porque la realidad es lo que yo les contaba al principio. No son solo obstáculos psicológicos, no significa que solo porque los hombres piensan que las mujeres somos menos, es que hoy día en la cultura patriarcal se reproduce la idea de que las mujeres son menos y las personas votan menos por mujeres. Eso pasa, es verdad, pero lo más determinante de la participación política de las mujeres es el obstáculo material. Por lo tanto, la respuesta ante eso, sí, las mujeres capaces existen, por supuesto, con magísteres, doctoradas, con miles de experiencias laborales para atrás, incluso mujeres empoderadas que son feministas, son activistas a pesar
de todo lo que hacen y de todo lo que hacen en sus casas, mujeres que sacan adelante a su familia, o sea, obvio que esos ejemplos existen, pero ¿por qué no están en la política? Eso es lo que hay que preguntarle a la historiadora. Sí, obvio, existen esas mujeres, pero no pueden participar porque la lógica hoy día de la participación política está masculinizada y está pensada en términos de participación que excluye a las mujeres, porque no reconoce que las mujeres sí están haciendo otras cosas y que no pueden estar en la reunión política con los compañeros todas las semanas para que los compañeros digan como, ah, mira, la compañera del partido existe. Y después, claro, porque como yo les decía al principio, ellos dicen como que las mujeres no están, nunca las veo en la asamblea, no llegaron a la reunión, no quieren participar. No es que no quieran participar, es que de hecho no pueden participar, porque además tú en tu lógica de representación política no has permitido espacios, por ejemplo, donde las mujeres puedan participar, ni has dado un paso al costado para tú quedarte en la casa cuidando a los niños para que tu compañera pueda ir a la reunión a la que tú decidiste ir o tú querías ir. Porque tampoco hay corresponsabilidad en Chile. Eso es material. Eso no es subjetivo. No tiene que ver con las habilidades de las mujeres. Tiene que ver con condiciones materiales que son obstáculos. Y eso es lo que viene a saldar un poco la idea de las leyes de cuotas, que obliga a los partidos a abrir esos espacios y a pensarlo de otra manera. Ha costado un montón y como yo les contaba, la mayoría en algunos partidos, todas las mujeres que eran candidatas tenían cero financiamiento para sus campañas políticas, por lo tanto estaban ahí para rellenar. Falta, por supuesto, transformar culturalmente las mismas organizaciones sociales. Ojo, no es solo los partidos políticos, las asambleas, etcétera. El que habla más fuerte, el que opina más fuerte. Todas esas lógicas hay que irlas cambiando. Pero no podemos esperar 100 años a que toda esa lógica cambie. Por eso necesitamos leyes de cuotas, leyes de paridad. En todos los países del mundo, las democracias hoy día se conciben de forma paritaria. Solo Chile cree que la paridad es una amenaza. Hoy día no hay democracias en el mundo que no avancen en paridad. O sea, incluso en países donde existen todos los estereotipos, países islámicos, ultrafundamentalistas, conservadores, incluso hay leyes de paridad. Y para demostrarle a las mujeres ultraconservadoras de derecha que la paridad no es solo para que las feministas estemos en el Congreso ni las feministas estemos en la convencional, no. Hay ejemplos de países donde la mayoría de las mujeres electas son ultraconservadoras y creen en las leyes islámicas y han incluso legislado en contra de las mujeres. O sea, esas cosas pasan, porque eso es un espacio de apertura a todas las mujeres, incluso a la historiadora Santa Cruz, que tendría una oportunidad de ser reconocida. Un momentito, estamos esperando la respuesta a la pregunta que hizo Tito. Sí. Bueno, solo agregar un poco lo que estaba diciendo antes. En la central, un poco volviendo a la central, que es donde estoy hoy día. Soy académica hace 6 años ahí y a partir del año pasado me hice cargo de la unidad de género y diversidad. Sigo siendo académica, obviamente. Pero solo quería comentar que esa unidad va a ser resultado solo del Mayo Feminista del 2018. O sea, va a ser resultado de la movilización del movimiento feminista, de nuestras estudiantes, bueno, de nosotras también, obvio, pero que si no se hubiesen movilizado, si no nos hubiésemos movilizado, si no se hubiese tomado en las universidades, esto no hubiera pasado. Así que no son decisiones institucionales. Hay que mirar como lo que pasa con el CRUCH, quiénes son los rectores. En la mayor parte de las universidades, rectores, vicerrectores, decanos son hombres. La mayor parte, o sea, las estructuras jerárquicas de las universidades están cooptadas por los hombres. Y si nos vamos más abajo, académicas y académicos, la realidad no es muy distinta. Así que sí, bueno, estamos contentos y contentas con eso. Vamos a ver con todo. Luego, después de eso, un poco sobre lo que decía la historiadora y desde qué argumentación nos podemos posicionar. Yo creo que alude mucho ese argumento que le he escuchado a otros como Jorge Correa Sutil, que habla de la meritocracia. Que si las mujeres tuviéramos el mérito, estaríamos en los espacios. Y lo que yo le respondo ahí, porque ya lo he hecho, es decirle que hoy día, específicamente en la universidad, la matrícula de las mujeres es mayor, y no solo de ahora, sino que las mujeres ingresamos a las universidades y a la educación siglo XVIII, o sea, siglo XIX, y en el XX ya estábamos en las universidades. Y por lo tanto hoy día la tasa de egreso de las universidades también es altamente de mujeres, ahora con algunos problemas a propósito de las trayectorias de vida, evidentemente.
Pero si se trata de meritocracia, resulta que las mujeres tenemos todo el mérito de sobra. El problema es que no nos ven y no nos quieren ver. Y luego de eso, no es solo que no existan mujeres con mérito, sino que además hay una sobrepoblación masculina en los distintos espacios. No es que tengamos que incorporar a las mujeres, porque ya estamos y tenemos el mérito. Entonces, claro, que el argumento de la meritocracia se anula completamente cuando empezamos a ver la tasa de matrícula y la tasa de egreso de las mujeres en las universidades y la cantidad de profesionales que tenemos en todos los espacios. Solo que, si se fijan, han habido paneles sobre el debate del aborto, donde hay paneles solo con hombres. O de amamantamiento también. Entonces uno se pregunta, ¿no hay profesionales mujeres necesarias? Que un poco, para terminar con eso, lo que pasa en todo lo que tiene que ver con gastronomía, por ejemplo. Se supone que históricamente el lugar de la mujer ha sido la cocina. Hay muchos chistes sobre eso, ¿no? Pero resulta que los grandes chefs internacionales son hombres. O sea, ni siquiera ese espacio está ocupado por mujeres. Entonces, claro, un poco voy a que el mérito está. Entonces, cuando aparece en ese nivel de argumentación es completamente anulable, completamente. Ahora, sobre la pregunta que me hacía Pip, ¿cierto? Tenemos el feminismo liberal y el feminismo radical que se contraponen completamente. El feminismo radical va a surgir en la década del 60, 70. Van a ser mujeres que van a cuestionar completamente el sistema, en una lógica de opresión y de exclusión de las mujeres. En contraposición, el feminismo liberal plantea que existe una desigualdad, pero no se posiciona desde la opresión y desde la exclusión. Entonces dice que hay una desigualdad en la sociedad entre los sexos y entre los géneros que hay que modificar. ¿Y cómo se hace? A través de reformas y de transformaciones. Y por lo tanto, no hay un cuestionamiento al modelo económico detrás en el feminismo liberal. No hay un cuestionamiento a lo que pasa con la economía o con el neoliberalismo y el impacto que tiene en la vida de las mujeres, sino que se basa en la individualidad y la capacidad de elección, en la libertad. En la medida que yo le doy más libertades a las mujeres, tienen mayor capacidad de decisión, lo cual no es verdad. Porque vemos hoy día que todas las mujeres en este país somos libres, pero nuestra capacidad de decidir, por ejemplo, sobre nuestros cuerpos, está completamente limitada. Entonces, claro, el feminismo liberal se sustenta mucho en esto, de las libertades. En la medida que yo entrego más libertades, puedo tener más derechos. Sin embargo, cuando hablamos de los feminismos radicales, van a decir que cuando hablamos de radicales, que va a la raíz del problema. Y la raíz del problema está en las estructuras que conforman la sociedad, y por lo tanto, si queremos que eso cambie, hay que transformar la sociedad en su totalidad. Y por lo tanto, por eso las radicales son cuestionadoras completas de lo que es el Estado y el aparato estatal y cómo el Estado finalmente reproduce el sistema sexo-género en la sociedad. Entonces, si uno quiere mirar, y el feminismo radical es una crítica al modelo capitalista neoliberal de cómo el sistema económico incrementa y reproduce las desigualdades de las mujeres. Y otra cosa importante, porque está Kate Miller con la política sexual, está Firestone con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, hay un énfasis en la sexualidad de las mujeres. Cosa que el feminismo liberal dice, bueno, por ejemplo, hay un debate súper fuerte entre el abolicionismo de la prostitución, los vientres de alquiler o la maternidad subrogada. Las feministas liberales te van a decir, mientras esa mujer quiera dedicarse al trabajo sexual, bien. Las radicales te van a decir no, porque no se trata de la decisión de esa mujer, sino que se trata de cómo esa mujer llegó al punto de tener que decidir por dedicarse al trabajo sexual y cuáles son las estructuras del Estado y de la sociedad que la discriminaron de tal forma que su única opción fue llegar a esto. Ahí hay un debate, en estas posiciones de abolicionismo o no. Lo mismo con la maternidad subrogada. Ricky Martin tuvo hace poquito. Maternidad subrogada, ¿cierto? Sus hijos, hay una mujer que tuvo los hijos de él y de su pareja en un vientre X que se transforma en un producto de consumo. Es como si el cuerpo de las mujeres finalmente se transforma en un bien de consumo más. Y por lo tanto, como los cuerpos de las mujeres también se transforman en un bien que se puede transar. Ahora, ¿qué te van a decir las liberales? Bueno, es que si esa mujer quiere pasar su cuerpo hacia los Bombay, ¿te acuerdas que prestábamos el cuerpo?
Como si esa mujer quiere como arrendar su cuerpo y entregar esa vida como otro bien que se intercambia, está bien, porque es su libertad, es su derecho a elegir, es decisión de ella. Entonces, claro, si uno habla de feminismo liberal y feminismo radical, las posiciones son completamente distintas y tiene que ver con eso, como desde los feminismos radicales se apunta a esto, a transformar la sociedad y las estructuras de la sociedad para no oprimir ni excluir a las mujeres, y en este otro cómo les damos más libertades para que puedan hacer lo que ellas quieran. Digo, de manera muy resumida y muy sencilla, pero tiene que ver con la individualidad en uno y en el otro con el colectivo. Entonces, ¿qué pasa si esa mujer decide, sí, yo quiero dedicarme al trabajo sexual, pero qué pasa con el colectivo? Acá está, en esa lógica se da eso. Yo quería agregar algo a eso último, ¿no? Que es súper importante porque el capitalismo desde su fundación está muy ligado a la noción de la familia nuclear, es algo que Engels explica muy bien. En la familia nuclear, la labor está dividida de tal manera que a la mujer no le corresponde nada más la labor doméstica que no es remunerada. Y a partir de ahí, entonces empiezan estos problemas también de que la mujer se convierte en una propiedad masculina y además que su único rol es un rol de reproducción, de reproducirse, más nada, que no tiene otro valor sino ese, que además es aumentado por muchas religiones, es decir, es justificado por muchas religiones. Entonces, hay en el feminismo radical una lucha contra esa noción de la familia nuclear como la única familia posible, e incluso la noción de familia es completamente cuestionada. Entonces, surgen otras ideas más bien de tribus, de clanes, de colectividades para sustituir la idea de una familia donde hay una persona que puede ser mujer, es decir, normalmente hasta ahora era hombre y mujer, pero también con las familias homosexuales se repiten los patrones femenino y masculino, quien hace las veces de mujer, quien hace las veces de hombre. Y hay que entender que para el capitalismo en los últimos 2 siglos, esta estructuración social de la familia nuclear ha sido fundamental. Y por eso es una lucha que tiene que ver con todas las partes de la sociedad. O sea, por eso se entiende que el feminismo radical cuestione eso como una cosa que no es natural, porque esta idea de la familia es la idea de la familia nuclear es sumamente reciente. Y eso me lleva a pensar también en una cosa que tú mencionaste en un debate, en una condición que tú mencionaste ahorita y que no hemos mencionado para nada, que es el aborto. El aborto tiene que ver con nuestro derecho a decidir si queremos reproducirnos o no, si que tenemos nosotras autoridad sobre nuestro cuerpo o no. Y el aborto es un tema tan candente y tan determinante que en los Estados Unidos muchas veces hasta candidaturas presidenciales, hasta debates presidenciales han sido determinados por el aborto. En los Estados Unidos la postura pro o en contra del aborto determina la política presidencialista muchas veces. Es lo que se llama el último renglón, en el sentido de que ahí es donde termina, no donde empieza la discusión, ahí es donde termina y se termina de dividir la cancha de quién está a favor de qué, sobre todo con todos los fundamentalismos que hay en los Estados Unidos. Así que los invito a que estén pendientes de cómo va a desarrollarse la campaña presidencial norteamericana, porque van a ver que va a salir el debate sobre el aborto y eso va a tumbar a personas y va a ensalzar a otros. Solo quiero agregar algo que se me olvidaba, que es súper importante a propósito del feminismo liberal y radical. Lo que han hecho los estados, la mayor parte de los estados, es ir en una lógica del feminismo liberal. Las medidas que se han tomado, las políticas que se han instalado, la creación de institucionalidad, cómo se aborda, va en esa línea. Sí, o sea, va en la línea de un feminismo de la igualdad que tiene mucho de liberal,
y por lo tanto todo aquello que tiene que ver con los feminismos radicales o de la diferencia o un feminismo socialista, marxista u otro está completamente fuera de lo que los estados están haciendo y que además va en coherencia con lo que están haciendo los organismos internacionales. ONU Mujer, todo lo que se está diciendo finalmente tiene que ver más bien con un feminismo liberal más que con uno radical. O sea, los feminismos radicales están afuera, están en la calle, en los colectivos, en las colectivas, en algunas organizaciones más institucionales, pero en las poblaciones, porque está el feminismo de clase. Entonces, lo que han hecho los estados en esa tendencia y no en esta otra, que creo que es fundamental a propósito de lo que se estaba diciendo. Sí, no, que porque aquí todavía el aborto es un crimen, cosa que es absolutamente insólita, por lo menos para mí viniendo precisamente de los Estados Unidos, que aquí todavía haya 3 causales para tener el aborto, para poder abortar, y con muchas complicaciones. Pero que sea un crimen es retrógrado, no es sino otra cosa que retrógrado. Pero demuestra cuán importante es el rol para una sociedad conservadora de la mujer como reproductora. Porque si nosotras saboteamos eso, si nosotras saboteamos la reproducción y si nosotras saboteamos las labores domésticas, entonces ahí empiezan a haber bastantes problemas y eso es parte también de lo que se llama a la huelga general del 9 de marzo. Pongámonos en huelga. No, aquí hablo por mí, no hablo por el Cabildo, por cierto, para que después no me digan. Pero cuando las mujeres dejan de trabajar, ¿qué pasa? Eso es lo que el 9 también hay que mostrar. ¿Qué pasa cuando la mujer como fuerza laboral baja, o como han hecho muchas mujeres, ponerse en huelga sexual con los hombres? ¿Ya? No voy a tener relaciones sexuales contigo hasta que, bueno, son partes de los poderes que de alguna manera tenemos y que hay que usar a nuestro beneficio. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a terminar con este comentario porque ya... Mira, hay una cosa en la Constitución que a mí me llama mucho la atención, es ese término que se llama el Estado subsidiario, ¿no es cierto? Un término confuso o que está hecho, no sé si a propósito, para que uno no lo comprenda muy bien y que es fundamental en lo que nos está pasando hoy día, ¿no es cierto?, en cuanto a todo. Entonces, a mí me gustaría que... quizás en el otro, no sé, quizás este no es el espacio, pero hay que estudiar y entender muy bien lo que significa el Estado subsidiario, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero un Estado presente, ¿no? Que el Estado no esté, ¿para qué si yo puedo todo, ¿no? Bueno, el Estado subsidiario yo creo que está hecho a propósito para que no lo entendamos, uno, y creo que es fundamental que sepamos que eso es lo que hay que cambiar, entre otras cosas. Y además, en cuanto al lenguaje y lo que hay que cambiar tanto en nuestra sociedad, yo creo que sería como muy lindo hablar, en lugar de Estado subsidiario, decir Estado ausente, porque el Estado ese es un Estado ausente, que nosotros somos huérfanos de Estado en este país, ¿no? Entonces, yo creo que son conceptos que tenemos que manejar muy bien para saber lo que vamos a hacer y lo que vamos a crear en un proceso constituyente. Ya, oye, yo quería agregar algo a propósito del tema de la Lucía Santa Cruz, y es porque me da mucha rabia. Y su primo también, porque ella está hablando desde sus privilegios, o sea, ella es un emblema de esta sociedad de privilegios. Ella está hablando de sí misma también, que ella participa en directorios, ¿cachai? O sea, no está hablando de política, está hablando de la participación de las mujeres en espacios de poder más bien económicos, ¿ya? Y ella es una liberal también. Entonces también ella es un emblema de el liberalismo así a rajatabla. Entonces yo le desarmo a ella y odio ese discurso porque es desde un lugar muy cómodo y es desde un lugar full de privilegios. Entonces hablemos de las mujeres comunes y corrientes.
¿Alguna respuesta? Bueno, ya estamos como cansados. Una última pregunta. Una última pregunta y ya tenemos que cerrar. Primero, antes que nada, agradecerles que hayan venido. Eso por empezar. Segundo, con respecto a la mujer que se queda en la casa cuidando a alguien y demás, creo que también hay otro tema, que es el tema que no, con el sistema actual de pensiones, tampoco aporta y después termina siendo una reproducción de esa carga para sus hijos y demás, y así se va reproduciendo también la inequidad social. Con respecto a la mujer, al feminismo liberal y al feminismo radical, creo que hay un tema también que hay que diferenciar entre liberal y neoliberal, porque me parece que las luchas se van ganando a veces a pasos y no a querer romper todo, y por ahí, o sea, está bien que lo digo desde el punto de vista masculino, no desde el punto de vista machista, sino desde el punto de vista masculino, que estoy no dando una opinión, sino que estoy más bien preguntando. Porque los hombres tenemos, creo que en este momento, que reconstruirnos. Y es muy importante esa etapa de reconstrucción que tenemos que hacer los hombres. Con respecto a el tema del aborto, mi pregunta es si es la mujer la que tiene que decidir por su cuerpo, o es que el Estado no tenga que decidir por el cuerpo de la mujer lo que se está peleando. Creo que, creo que el tema del Estado ausente, no sé si es un Estado ausente o si es un Estado mínimo que se mete en cosas, no se mete donde se tendría que meter y se mete en donde no se tendría que meter. Creo que pasa por ahí. ¿Es la mujer la que tiene que decidir por su cuerpo, o es el Estado y las instituciones las que no tienen que meterse en esos temas y tienen que dejar que cada uno, tenga libre decisión? Pero pasa por un tema de... creo que no es pelear por solamente que la mujer tenga el derecho a... ¿sí? Sino que, vuelvo a repetir, porque hoy en día hay instituciones que están haciendo una especie de campaña donde dicen que la mujer que tiene que abortar, que vaya ahí, y están haciendo una campaña. No, va a la mujer y le meten mil, le meten... ¿cómo se dice? Y le hacen toda una campaña psicológica ahí en esas oficinas para que la mujer no aborte, pero con mentiras y demás. Entonces creo que ahí sí el rol del Estado debe ser que no pasen esas cosas, que no hayan esas instituciones así de convencimiento con castigo casi hacia esa mujer. Ya, súper rápido porque veo que ya es tarde y estamos todos ahí destruidos. Pero lo primero, soy administradora pública, así que no puedo dejar pasar el Estado subsidiario muy rápidamente, porque se vincula con la otra respuesta. El Estado subsidiario es aquel que surge de la mano del modelo económico neoliberal en Chile. Y por lo tanto todo aquel intento que venía desde el 73 en adelante a hacer un estado de bienestar, que fue un intento, no llegamos a hacerlo, se vio mermado con el golpe de Estado. Y por lo tanto sí es intencional el estado subsidiario que tenemos, en la medida que ese estado regula, establece unas normas mínimas, un estado mínimo, y por lo tanto el Estado hace todo aquello que el privado no quiere o no puede. Por lo tanto solo va a intervenir ahí, cuando el privado no quiere o no puede entregar ciertos bienes y ciertos servicios. Por eso tenemos un debate fundamental sobre la salud privada, sobre las pensiones que están privatizadas, sobre distintos elementos que desde la instalación del modelo económico neoliberal en Chile han venido a decir que los privados son los que se tienen que hacer cargo de esto y no el Estado, porque el Estado lo hace mal, lo hace ineficientemente. Y como el Estado lo hace mal, resulta que parece ser que como el Estado lo hace mal, los privados lo hacen bien. Así como las 7 tazas, ¿no? Que se lo entregaron a privados y ahora no tienen agua. Entonces,
Claro, eso por una parte el Estado subsidiario muy brevemente, y claro, no es intencional, tiene toda la intencionalidad porque surge cuando empieza la dictadura, no cuando empieza la dictadura, pero en la medida que se instala el modelo económico, se instala este tipo de Estado donde el motor de la economía ya no es el Estado, sino que es el mercado. Y donde el rol fundamental antes era del Estado, ahora es del mercado. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora, ¿cómo se vincula eso en relación al aborto? Ese debate eterno, el del aborto. Solo decir que el Estado tiene que cumplir un rol en la sociedad. Yo soy, como ya decía antes, administradora pública, yo estoy a favor de Estado y más Estado. Y en esa lógica, el Estado tiene que resguardar unos derechos mínimos para sus ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos, para todos, todas, todos. En ese sentido, entonces, el Estado lo que tiene que hacer es resguardar la vida de las personas. Y en esa línea el Estado tiene que darle el derecho a las mujeres de poder decidir sobre sus propios cuerpos, porque el Estado es el que establece las normas y por lo tanto no podría ser el Estado, a través del Estado, que se establezca eso. Por lo tanto, no es la no intervención del Estado, sino que es la intervención del Estado para resguardar, bueno, diríamos garantizar derechos, cosa que no pasa hoy día. Y lo que hace el Estado hoy día es un Estado que te limita en tus derechos, sobre todo cuando se trata de las mujeres. Y lo que vemos ahí entonces es que el Estado chileno hasta el año pasado, no, perdón, ya me pasé de año, el 2018 no había una ley de despenalización voluntaria del embarazo. Y lo que tenemos hoy día es solo 3 causales, a lo que apuntamos es a que esto sea aborto libre, seguro y gratuito, pero principalmente el Estado tiene que resguardar ahí porque la mayor cantidad de abortos se da en mujeres que viven en condiciones de precariedad y por lo tanto el Estado sí tiene que intervenir ahí porque tengo que asegurar que esos abortos sean seguros y que tenga que ver con la decisión que la mujer toma sobre su propio cuerpo. Entonces, están vinculados, no son separables. No es como decir que el Estado deje que haga lo que quiera o las instituciones dejen lo que hagan lo que quieran esas mujeres, sino que sí, que tomen sus decisiones, pero que además entreguen unos elementos mínimos de resguardo de la vida de esas mujeres cuando se realizan un aborto. O en caso que esa mujer quiera tener ese hijo, bueno, hacia qué instituciones se entregan esos menores y cómo se gestiona la adopción de los menores. Entonces, no sé si respondo la pregunta, pero... Claro, pero sobre la decisión... Al no salir la ley... Claro, sí. Claro, pero finalmente sí, o sea... Sí, claro, no es, sí, entiendo. No es el Estado que tiene que decidir sobre lo que nosotras tenemos que hacer, claro que no. Pero sí en la medida que, o sea, no decide por nosotros, pero sí tiene que establecer unas condiciones mínimas para que nosotros podamos decidir eso. Porque ya lo que el Estado está diciendo, ustedes no pueden. Pueden solo sí, siempre y cuando que. E incluso la violación fue lo que más se debatió. Entonces, sí. Dale. Yo creo que hay 2 cosas que hay que considerar en esos debates. Uno, el principio de subsidiariedad no es solo una cuestión que inventó Hayek cuando pensó el neoliberalismo y dónde hay un país banana para poder hacer el experimento. Es como, dictadura en Chile, probemos allá a ver si funciona. Que es así de burdo. Pero no es solo eso. El principio de subsidiariedad del Estado está contenido en la doctrina social de la Iglesia. Es una idea eclesiástica. Entonces una mezcla de ambos, que además era muy propicio porque la dictadura en Chile tenía ese carácter, como había una iglesia que sí, una parte de la iglesia por supuesto que fue la defensa de los derechos humanos, que fue los mínimos, y la mayoritariamente una ala conservadora que quería, en el fondo, que volviera, o sea, que no existiera la unidad popular ni nada. Entonces hay una mezcla de ambos conceptos, no es solo una cuestión económica, hay que pensarlo también así, especialmente cuando hablamos de ausencia del Estado, no solo en materia de intervención económica, sino por ejemplo lo que hace el Ministerio de la Mujer hoy día cuando abandona a las mujeres y por qué vamos a interpelar a la ministra Pla. En el caso del aborto yo entiendo dónde vas tú, porque siempre son debates de derechos y garantías. Entonces, obviamente, que cuando estamos hablando del aborto no solo estamos hablando de un derecho a decidir sobre el propio cuerpo cuando se tiene hijo o no, sino que estamos hablando también de una materia de derechos humanos cuando decimos el embarazo forzado también es una forma de tortura psicológica y física en muchos casos de mujeres. Estamos hablando de mujeres, la mayoría de esos casos que han sido catalogados en derechos humanos como formas de tortura que los estados permiten al no, por ejemplo, garantizar la posibilidad de abortar. Ese embarazo forzado en niñas de 11 años
es embarazo forzado en mujeres violadas, en mujeres violadas en la guerra. Mujeres en Haití, por ejemplo, violadas por militares chilenos. Estamos hablando, cuando no hay garantías del Estado, cuando no hay garantías, por supuesto que se producen estas como violaciones de derechos humanos que, a propósito de un Estado que no interviene, pero como muy bien tú dices, en el fondo algo está haciendo. O sea, en esa abstención igual hay una conducta. Por ejemplo, el embarazo forzado, más allá de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y por otro lado, por supuesto que también el Estado tiene que intervenir. No es que el Estado deje de meterse como en mi cuerpo, no. Es importante que el Estado sí regule los derechos y que sí ingrese a este ámbito, porque lo personal también es político. Y nosotras, cuando pensamos el Estado solo interviniendo en la esfera pública, terminamos masculinizando el debate porque la mujer históricamente ha estado relegada al ámbito privado. Entonces todo lo que pasa allá, todo lo que pasa en la pieza, en la cama, por ejemplo, cuando en Chile hasta el 2006 no existía la violencia intrafamiliar, era una forma de castigar a las mujeres, de corregirlas, de educarlas. El debate en el Congreso hasta el 2006 era ese, era... bueno, pero lo que pase ahí adentro de la casa no nos podemos meter, el Estado no puede intervenir. No, el Estado tiene que intervenir, pero hasta dónde también interviene en materias de consagrar derechos para todas y todas. Eso es una intervención estatal que está en debería estar en la Constitución. Una intervención estatal que no te fuerza ni te obliga. Ahí está el punto. Y yo te encuentro toda la razón. Hay que pensar también no solo como con simples consignas como Estado ausente o Estado completamente interventor. No, hay que entender que es muy complejo. Derechos y garantías, todo el tiempo. Bueno, muchísimas... Adolfo, bueno, es que no le voy a quitar la palabra a los pocos hombres como nosotras somos muy muchas, muy paritarias. Disculpen que venga tan tarde. Hay harto acuerdo, pero yo voy a hacer una opinión que puede ser un poquito, que está un poco en desacuerdo con un aspecto solo que tocaron, que tal vez lo podríamos incluso conversar después del cabildo en todo caso, pero solo mencionarlo. Yo creo que comparto la idea de conseguir que la Constitución se elabore de forma paritaria. Eso lo apoyo completamente. Solo que creo que la forma en que se ha intentado alcanzar no ha sido la mejor. ¿Por qué digo esto? O sea, primero, la base de mi comentario tiene que ver con que ninguna constitución en el mundo se ha elaborado de forma paritaria. Ninguna. Pero todas las constituciones al mismo tiempo han sido elaboradas a la manera en que los países lo han determinado. Por lo tanto, nuestra constitución, con esta idea de un plebiscito de entrada, después una elección de convencionales y después una elección de aprobación o rechazo del nuevo texto, es a la chilena. No hay otra, de hecho el plebiscito de entrada ya es único. No ha habido otra constitución en el mundo que parta con un plebiscito preguntando si quiere o no la constitución anterior. Porque en general, cuando se ha llegado al punto en que hay que cambiarla es porque ya no da para más, no hay ni siquiera que preguntarle. Pero acá se hizo así. Entonces el tema, dado que no existe ninguna constitución en el mundo que se haya hecho de forma paritaria, estamos innovando. ¿Por qué no innovamos también en la forma en que se eligen los representantes para que podamos alcanzar la paridad? Y ahí quiero hacer una defensa al sistema electoral que tenemos hoy día y que va a regir a la elección de convencionales. Yo creo que es muy bueno. Creo que hay que recordar que este sistema electoral lleva 2 elecciones solamente, que antiguamente o anterior a este sistema lo que teníamos era un sistema proporcional, que básicamente lo que hacía era que los dos listas mayoritarias de un distrito se repartían de forma 50 y 50 la cantidad de diputados, salvo que la primera lista más votada doblara a la segunda lista. Y las terceras hacia abajo, que tenían menos votación, ninguna incorporaba a ninguna persona. Eso era lo que había. Y lo que tenemos ahora es una lista que un sistema electoral que efectivamente refleja la proporción de las tendencias políticas que hay. Y eso permite, por ejemplo, que hoy día el Frente Amplio en este distrito tenga 3 representantes porque Giorgio Jackson tiene muchos votos. Y me parece adecuado que dentro de esos muchos votos que tiene, su proyecto político no lo puede representar solo él, sino que también tiene que estar Gonzalo Vinter, Natalia Castillo, hay más gente, me parece adecuado. Este sistema también es bueno porque en distritos donde era un nicho de la UDI, en este caso, en el sector oriente de Vitacura, lo han hecho, hoy Tomás Hirsch sea diputado. Antes no hubiese sido posible con este sistema. ¿Y por qué? Porque era
la lista mayoritaria se doblaba a la segunda, se quedaba con todo. Entonces este sistema me parece que es muy positivo. Por lo mismo no me parece que sea comparable decir que porque Natalia Castillo y Gonzalo Winter fueron arrastrados, en este caso por George Jackson, por la cantidad de votos que tenía, es equiparable a decir que mete la mano en la urna con lo que, o con lo que dice Ana von Baer, que cuando hace este ejercicio de meter la mano en la urna. Lamentablemente en este caso, yo siento que con la forma en que se planteó la paridad, insisto en que me parece buena la idea, sí efectivamente se mete la mano en la urna. Lo que ocurre es que dentro de una elección de una lista tú vas a decir al final, en la paridad por resultado, es que si hay cierta cantidad de personas, se buscan las más votadas y si corresponde a una mujer, bueno, el más votado baja, o si corresponde a un hombre, puede ser al revés, sale la mujer y entra el hombre porque hay que hacerlo en el resultado. Yo creo que es poco innovador y efectivamente altera el resultado de la elección. ¿Por qué no, o no sé, aquí viene como la pregunta, si no han pensado o no se discutió esto antes entre las personas que promovieron la paridad, algún mecanismo distinto que permitiera alcanzarla, pero sin intervenir el resultado de la elección? Como por ejemplo, estoy pensando esto en voz alta, hay ciertas maneras. Por ejemplo, la misma elección puede tener otro voto de candidatos suplentes, donde tú votes por una lista nacional de suplentes, de mujeres o de hombres. Tienes esa lista y luego la utilizas para completar o adicionar de estas personas a la elección, al resultado natural de la elección, para completar la cantidad de mujeres o hombres que faltan. Por ejemplo, supongamos, se hace la elección con el sistema que va a regir ahora. Y lo que no tenemos, suponiendo que se rechaza la paridad, va la elección y resulta que tenemos un 35% de mujeres y un 65% de hombres. Bueno, entonces establecemos un criterio de que la paridad 50-50 es muy difícil, pero podría ser 55-45. Tú dices, ok, ¿cuántas mujeres faltan para tener una convención que al menos sea 45% mujeres? Tenemos 155, salieron tantas, nos faltan 25 mujeres. Ok, vamos a buscar las 25 mujeres a la lista nacional y las adicionamos y nos quedamos y sacamos, ¿cómo las elegimos? En la misma proporción que las listas nacionales tienen, por ejemplo. Las mujeres van a ver de esas 25, 10 del Frente Amplio, o sea, 8 del Frente Amplio, 5 de la ex nueva mayoría, 3 de la UDI, una de Bópoli. Todas esas mujeres entran en la forma en la proporcionalidad en que sus ideas representan a la convención. Y ahí agregas, no sacas a nadie y tienes, por ejemplo, una convención con 55-40-50. Idealmente, ojalá se pudiese hacer 50-50. Si no se puede, con una mínima flexibilidad. Pero la pregunta entonces, suponiendo que este proyecto se rechaza, ¿hay algún margen para incorporar un nuevo proyecto? Pues yo creo que se va a rechazar, pienso. Ojalá que no. Es que no confío mucho en que la palabra de los senadores, o Santón también habló mucho, no llegó a la votación, Kass también habló mucho, tampoco llegó a la votación. Entonces, suponiendo que esto no ocurre, ¿hay alguna manera o alguna otra idea que tengan que pueda incorporar la paridad, como esta forma que estoy divagando ahora, u otra, que no sea simplemente el resultado de la elección? Porque a mí de verdad que me parece que es muy, no sé, muy sencillo de decir. O sea, es como, vamos a la elección y ¿cómo garantizamos la paridad? Bueno, elegimos, sacamos, si sobran, hay muchos hombres, los sacamos y ponemos a las mujeres, si hay muchas mujeres, los sacamos y ponemos, como muy, de verdad que ahí yo siento que hay una intervención en la elección. Hay una intervención en el resultado que no me parece adecuado y creo que hay maneras de corregirlo que no necesariamente impliquen poner o sacar. Esa es como... Bueno, ya esa va a ser nuestra última pregunta. Tengo que decir dos cositas. Primero, nosotros vamos a estar pasando el sombrero para pedir aportes, por un lado para las cuestiones del Cabildo, donde nosotros ponemos de nuestro propio bolsillo, y también para Abofem, porque ellas también se manejan nada más con aportes. Y también recordar que vamos a tener, no podemos tomar más preguntas, lo siento. Recuerden que el próximo Cabildo es de procesos electorales y también que una vez pasado el plebiscito que vamos a ganar, vamos a tener también cabildos sobre constitución. Entonces, no es la última oportunidad para conversar sobre esto. Así que vamos a seguir abusando de la energía y la dedicación que ustedes han tenido con nosotros, pero ya con esto vamos a cerrar las preguntas y eso.
Entonces decidan ustedes, gracias, porque hay otra, son 2 preguntas más, ya yo no lo decido, yo traté de cerrar, pero... bueno, entonces les doy el semáforo a usted, pero ya va, porque no te podemos entender. ¿Qué pasó el semáforo? Bueno, yo le voy a dar como la voz a las personas acá, que es Cristóbal y Horacio, porque ellos querían hacerse partícipe de otras formas, ¿sí? Ya, bueno, disculpe la verdad si es que se sintieron ofendidos por lo tarde que llegamos, pero quería hacer un minuto breve una noticia buena y mala para usted, bueno, en general en el mundo, a nivel nacional. El tema de la accesibilidad en lengua de señas es muy importante y no es un tema tan poco relevante, y por temas de derechos humanos que ustedes han estado hablando, yo la verdad que un poco desentendido porque hablan mucho de derechos y la accesibilidad yo veo que no existe, porque me imagino que todos ustedes la verdad tienen derechos humanos como nosotros y ustedes tienen una vida cotidiana mucho más accesible. En cambio, la vida, por ejemplo, de Cristóbal vive acá mismo en un departamento de los sordos y no tiene accesibilidad a lengua de señas acá Cabildo. Y una forma de apoyarlo por sus derechos humanos en un futuro sería, la verdad, que antes de hablar sobre derechos y muchas cosas, la verdad sería representarlo en la vida diaria. La nueva constitución debería implicar estos mismos derechos y también ponerlos para que no sea tan difícil para el mismo. Cristóbal dice que en general, por ejemplo, él ha visto, no sé, carabineros frente a mismos sordos y la verdad no se entiende muy bien. Falta cómo saber cómo llamarlos, ese tipo de cosas. Así que hay una sola ley, de hecho como habla un artículo pequeño sobre la lengua de señas, pero la verdad como que falta agregar muchas cosas ahora mismo. Eso. ¿Algún comentario, respuesta? Estoy súper de acuerdo. Lo último que añadir yo, para la próxima vez quizá una buena forma de accesibilidad sería pensar que también hay personas con otro tipo de capacidades y también otra forma de accesibilidad, y pensar que también se necesita intérprete cuando no un intérprete pagar y ese tipo de cosas. Por ejemplo, tuvo suerte y supo que se estaba diciendo, pero si no, está así a invisibilizarlo. Vamos a tener cabildos sobre personas con distintas capacidades y te invitamos a que tú vengas a hacernos los lenguajes necesarios para las personas que lo necesiten. Bueno, dicho eso, yo lamentando que voy a tener que ser como la paca del asunto, pero no soy. Vamos a tener que cerrar dándole primero muchas gracias a Bárbara y Ana María por la gran dedicación y el gran esfuerzo que están haciendo. ¿Qué Sebastián? La respuesta de ellos. Pero no hubo respuesta, dijeron que estaban de acuerdo. No, respuesta para él. ¿Hay respuesta para Adolfo? Ok. Perdón, disculpa. También estoy cansada. No me voy a extender. Yo creo que en tu opinión igual hay, quizá asumes varias cosas que no son tan así. Primero que quizá, y lo que más me importa, más allá de la defensa o no del sistema de ONT, que puede ser una postura personal completamente válida, igual hay que pensar que el sistema de ONT está determinado para fomentar la participación política de las personas a través de los partidos políticos. Es un sistema que promueve esa participación política y que es una buena forma cuando tú tienes un país donde los partidos políticos representan mucho a la población. En este momento es súper complejo, porque de hecho eso no pasa. Y por lo tanto el sistema de ONT entra en su propio cuestionamiento, precisamente, por ejemplo, cuando decimos ¿cómo los independientes se candidatean a la convención? Si tú aplicas el de ONT a esta elección única, particular en la historia de Chile, que tiene sus propias características, un sistema que está pensado para la representación de los partidos políticos y sus proyectos políticos, claramente que no se adecua a esta realidad. Por eso el sistema de ONT debe ser mejorado. Y para mejorarlo hay que incorporar la participación de los independientes, la representación de las mujeres, de los pueblos originarios
y de las personas en situación de discapacidad. Y todo eso está contenido en el proyecto de la paridad. El proyecto de la paridad es un bonus, mejora el sistema democrático para la elección de los convencionales. No es una cuestión que esté propuesta para modificar todo el sistema político chileno de representación. Es solo para esta ocasión. Y tiene sentido, porque pensamos que una nueva constitución tiene que representar a todo Chile. Queremos estar todas ahí. Queremos. Lo merecemos. Hoy día cuestionamos a quienes nos representan. Representémonos nosotros. Esa es la idea que está detrás de la paridad. Y además, la paridad, como está propuesta, no opera sobre el resultado. Modifica las reglas iniciales. Entonces yo entiendo el truco ahí, yo les decía que el meter la mano en la urna era una buena consigna de la derecha ultraconservadora. Claro, porque aparenta que uno modifica el resultado. Pero de hecho no, porque predetermina la asignación de escaños, al igual